Hablar de diabetes y de tiroides es hablar de toda la endocrinología pediátrica más común. Claro que van a tener otros temas más adelante, pero estos dos temas prácticamente podríamos hacer un curso de cada uno de ellos. Entonces, hoy vamos a ver lo más importante, lo más relevante de la endocrinología pediátrica en tiroides y en diabetes tipo 2 y pues esperemos que pronto podamos encontrarnos en algún foro que podamos expandir los temas. Para empezar, quiero presentarles a Guillermina. Guillermina es una pequeñita de 2 meses y medio. Su madre tiene 19 años, tiene un hermano de 1 año, 2 meses aparentemente sano. Este fue su peso y esta fue su talla, su Apgar. Fue hospitalizada 7 días al nacer por estreñimiento, tapón meconial. La primera evacuación fue a los 3 días de vida y presentó ictericia desde los 3 días manejada con fototerapia por 36 horas. Su alimentación ha sido exclusivamente con leche materna, sin embargo la mamá dice que tiene una succión débil, que se cansa para comer. La paciente fue enviada al mes de edad de su unidad de medicina familiar a pediatría y posteriormente a nuestro servicio, llegando con nosotros a los 2 meses y medio. El tamiz neonatal revelaba una TSH de 119. Esta es Guillermina. Ustedes pueden ver que obviamente es uno de los casos más emblemáticos, más floridos del hipotiroidismo congénito, con su macroglosia. Las fontanelas se encontraban amplias, la hernia umbilical, el mixedema generalizado, la piel marmórea, la ictericia, que también tenía algo de carotenosis y no tenía ni sostén cefálico ni sonrisa social. Este era el cuadro que se nos estaba presentando al momento de conocer a Guillermina. Se le tomó un perfil tiroideo y se inició tratamiento con levotiroxina a 12 microgramos por kilo. No nos esperamos al resultado porque cuando se trata de esto es una urgencia endocrinológica. Si nosotros empezamos el tratamiento es para tratar de ganar tiempo en lo que llega el confirmatorio. Si el confirmatorio nos dice que el paciente tiene hipotiroidismo, pues efectivamente ya logramos ganar ese tiempo. Si el perfil tiroideo nos dijera que no tiene hipotiroidismo, pues se suspende la levotiroxina y ya. Efectivamente, el perfil tiroideo confirmó que tenía más de 500 de TSH, una T3 total de 0.88, T4 total de 2.02, T3 libre de 2.11 y T4 libre menor de 0.4. No pongo aquí los rangos de referencia, sin embargo, ustedes pueden ver que esta TSH pues ya nos está hablando de que efectivamente estaba haciendo un intento por estimular a una glándula tiroides que no estaba funcionando. Por lo tanto, estamos ante un cuadro de hipotiroidismo congénito. Hay una producción disminuida de hormonas tiroideas, no hay suficiente para los requerimientos fisiológicos tan importantes de esta etapa del neonato para tener un crecimiento y desarrollo adecuado. De no dar un tratamiento oportuno, vamos a tener secuelas neurológicas importantes. Por lo tanto, esta es la causa más frecuente de retraso mental prevenible. Prevenible. Esto significa que estamos ante un cuadro de urgencia endocrinológica pediátrica. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Como no hay datos clínicos en un paciente de inicio porque está protegido por las hormonas maternas, tenemos que hacer un tamiz neonatal. El tamiz neonatal o criba va a filtrar a los casos sanos y obviamente nos vamos a quedar con los sospechosos. El tamiz neonatal solo nos habla de sospecha. Generalmente se va a tomar de 2 a 6 días de vida en la sangre de talón. Ya cada vez queda más en desuso la sangre de cordón umbilical, tiene sus ventajas logísticas, pero cada vez se va dejando más atrás. La TSH para punto de corte, para hablar de sospecha de hipotiroidismo, está por arriba de 10. Si el paciente tiene por arriba de 10, es un caso sospechoso que hay que enviar a tercer nivel. Y se va a confirmar con un perfil tiroideo completo en donde vamos a ver que la determinación de T4, preferentemente la fracción libre, es generalmente baja, mientras que la determinación de TSH, como vimos, está sumamente elevada. ¿Cuáles son las secuelas neurológicas que puede tener este tipo de pacientes? Bueno, si no se da un tratamiento oportuno, cada día que pasa va teniendo pérdida de la arborización dendrítica, de los axones, en general de todo el sistema neurológico, se va inhibiendo la proliferación glial y el paciente puede tener como secuelas incoordinación motora, ataxia, puede ser un paciente que esté hipotónico, como vimos a Guillermina, o hipertónico. Más adelante tendrá trastorno por déficit de atención, puede tener alteraciones del lenguaje y de la lectoescritura como dislexia, pérdida sensorial auditiva y estrabismo. Esto es por decir poco, el retraso psicomotor es evidente.
La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo tienen un aspecto normal al nacer, por eso es que necesitamos de pruebas bioquímicas que nos ayuden a discernir entre aquel paciente que está sano y el paciente sospechoso. Desde 1985 tenemos la norma oficial mexicana para la detección y manejo del hipotiroidismo congénito, ya que es una causa de retraso mental prevenible que debemos todos como pediatras conocer. La aparición de los datos clínicos está en relación a la edad en el momento del diagnóstico y nos hablaría de fracaso diagnóstico y por lo tanto de fracaso terapéutico encontrar otro caso como Guillermina. Algunos datos clínicos sugestivos, pero que finalmente no son determinantes, pueden ser la presencia de hernia umbilical, la ictericia prolongada, vamos a ponerle el apellido, prolongada más de 15 días, el estreñimiento, como vieron, Guillermina tenía retraso para la expulsión del tapón meconial y tuvo estreñimiento. La fontanela posterior amplia, recordando que muchos pacientes de término pueden tener fontanela amplia sin que esto sea dato de hipotiroidismo. La macroglosia ya es un dato desafortunadamente tardío, nos habla de que el mixedema ya está ingurgitando esa lengua y el paciente ya está teniendo hipotiroidismo franco. Distensión abdominal que nos puede llevar a vómito principalmente, la hipoactividad, trastornos para la regulación de la temperatura, la facies tosca, ustedes la notaron ahorita, la succión débil, la lentitud en la ingesta. Los papás dicen que son bebés muy tranquilos, que generalmente se duermen mientras comen o no despiertan para comer en la madrugada, los dejan dormir. Llanto ronco y de poca intensidad, pues ya nos habla también de que hay un dato tardío. Cuando nosotros hacemos estudio de un paciente con hipotiroidismo congénito, sabemos que es una alteración funcional eminentemente y por lo tanto el diagnóstico nos lo dan las pruebas de función tiroidea. Algunos lugares hacen gamagrama tiroideo con fines epidemiológicos para saber si se trata de una alteración de la migración de las células, lo que llamamos una disgenesia, o una alteración de la función de esas células que sí migraron adecuadamente pero que no funcionan, una dishormonogénesis. Sin embargo, ese es el único valor que tiene el gamagrama, nada más para decirnos si la tiroides se formó o no se formó. Si nosotros mandamos a hacer un gamagrama tiroideo al paciente, lo primero que le va a decir el técnico de medicina nuclear es que suspenda la levotiroxina. ¿Y qué dijimos que era el objetivo? Prevenir el retraso psicomotor. Por lo tanto, no es válido realizarlo si nos implica retrasar o suspender el tratamiento, porque no va a modificar el pronóstico ni el tratamiento del paciente. Eso ya lo debemos de haber iniciado, incluso cuando ya tomamos la muestra de perfil confirmatorio. Aquí está la levotiroxina. Generalmente la dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 10 a 15 microgramos por kilo de peso al día. Nada de andar haciendo menjurjes, nada de andar haciendo alquimias con jeringas llenas de agua y diluyendo en tantos mililitros. No, no, no. Nada más se debe de pulverizar con una jeringa de metal, añadir unas gotas de agua, hacer una mezcla y dársela al paciente en la primera toma. Así es como está estipulado por la Organización Mundial de la Salud. Estas son una tablita que, bueno, obviamente es una receta de cocina, pero con criterio médico podemos nosotros iniciar un tratamiento de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, no solamente nos sirve para el hipotiroidismo congénito, sino también para el hipotiroidismo adquirido. Ustedes pueden ver aquí la dosis por kilogramo de peso al día y la dosis en general con la que se puede iniciar. La levotiroxina que tenemos institucionalmente es la de 100 microgramos. Por lo tanto, es una dosis noble la que podemos dar con media tableta de levotiroxina. Nada de irnos a cuartos, generalmente no logramos la dosis a menos que el paciente tenga un peso muy bajo, pero generalmente con media tableta podemos empezar a dar un tratamiento después de haber solicitado un perfil confirmatorio. La vigilancia, inicialmente el primer año es muy cercana, cada 2, cada 3 meses, posteriormente se va espaciando y ya cuando el paciente está entre los 3 y 4 años podemos empezar a verlo cada 6 meses, evaluando su desarrollo psicomotor, la edad ósea, y debemos de estar seguros de que los niveles de T4 se encuentren por arriba de 10 microgramos por decilitro a los 2 años y después con que estén por arriba de 8.5, yo le digo a las mamás que es como el examen de la primaria, nos gusta que esté de 8.5 para arriba el paciente. El pronóstico depende de la severidad del hipotiroidismo, porque algunos pacientes tienen hipotiroidismo inútero, los hijos de madre hipotiroidea, por ejemplo, que no está bien sustituida, y de cuánto nos tardamos en iniciar el tratamiento. Por lo tanto, el retraso en la iniciación de la terapia sustitutiva nos da lugar a un retraso mental irreversible. Por esto es una urgencia pediátrica.
Esta es entonces Guillermina, y bueno, saluden a Guillermina después del tratamiento. Miren la sonrisa, miren el sostén cefálico, y bueno, pues fue afortunadamente un caso que tuvo un final, pues no diré totalmente feliz, pero como de otros chicos. Vamos a pasar al siguiente caso, Sergio. Sergio tiene 15 años, 10 meses. Lo enviaron con diagnóstico de obesidad mórbida, hiperinsulinismo, probable hipotiroidismo y displasia ósea secundaria. El diagnóstico de probable hipotiroidismo lo hacían más que nada por la obesidad. Muchos creen que el hipotiroidismo tiene forzosamente que cursar con obesidad. No es así, pero en este caso sí se unieron. Producto de la gesta 1, con múltiples episodios de amenaza de aborto y de parto pretérmino, peso y talla y Apgar. La escolaridad va en segundo semestre de preparatoria con promedio de 8 a 9. Empezó a incrementar de peso desde que ingresó a la primaria, como muchos niños cuando empiezan a socializar. Su peso a los 12 años era de 66 kilos, había llevado múltiples tratamientos, pero en realidad tenía poco apego y siempre había sido el primero de su fila. Una característica que tenía era la constipación intestinal, pasaba hasta 48 horas sin defecar. Estos fueron sus exámenes de laboratorio. Noten ustedes que efectivamente había hiperinsulinismo. Aquí la TSH vuelve a llamarnos la atención, que está en 200 con una T4 libre de 0.4. No hay que poner los valores de referencia para ver que está sumamente baja la T4 y la TSH alta. Su cortisol estaba normal, colesterol de 318, triglicéridos de 153, un buen HDL, pero las LDL de 222. Sabemos entonces que su peso estaba en la percentila 75 y su talla estaba en la percentila por debajo de la 3. La edad por talla era de 9 años 6 meses, recordemos que él tiene 15 años 10 meses. Piel seca, rugosa, mixedematosa, lengua gruesa, hernia umbilical de aproximadamente 3 centímetros, todavía no comenzaba su desarrollo puberal, ya tenía una pubertad retrasada, acantosis nigricans, bradipsiquia y bradilalia. Conocemos aquí a Sergio. Noten ustedes incluso la cara, no nos dice mucho finalmente del estado psicológico, pero podríamos decir que estaba casi deprimido el niño. Y bueno, pues es un caso de hipotiroidismo adquirido. El hipotiroidismo adquirido se puede desglosar en 3 grandes rubros. El hipotiroidismo primario, cuando falla la tiroides, es la causa más frecuente de hipotiroidismo y la más frecuente en niños es la tiroiditis de Hashimoto o autoinmunitaria, cuando el sistema de defensa ataca a la glándula tiroides y la mata. Otras causas pueden ser haberse sometido a exposición a radioyodo, como en Fukushima, a cirugía o a algunas drogas antitiroideas. El hipotiroidismo secundario será cuando falla la hipófisis, es decir, la jefa no le manda orden adecuada a la ejecutiva. Y en este rubro entran todas las causas de hipopituitarismo, desde tumores hasta accidentes que causan fractura por cizallamiento del tallo infundibular y pueden causar hipopituitarismo. Y el terciario, cuando falla el hipotálamo, es decir, enfermedades hipotalámicas que pueden cursar con otras alteraciones de otras esferas, hipotálamo-hipófisis suprarrenales o hipotálamo-hipófisis gónadas. Los datos clínicos más relevantes para la edad pediátrica es cuando disminuye la velocidad de crecimiento, cuando hay una relación de segmentos alterada porque no hay un adecuado crecimiento del segmento inferior, intolerancia al frío, cabello seco, edema palpebral, palidez o tinte carotinémico, piel fría o seca. También podemos encontrar pacientes que nos menciona la mamá que empezó a bajar su rendimiento escolar, dentición retardada, bradicardia, alteraciones menstruales. Noten ustedes cómo la obesidad cuando acompaña el hipotiroidismo puede ser muy grave y puede causar una acantosis nigricans muy marcada. El bocio, anemia, retención de azuados, la elevación del colesterol, como vimos con Sergio, la elevación de las enzimas hepáticas y una edad ósea retrasada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el hipotiroidismo primario? La TSH elevada, como lo vimos con Sergio, y T4 baja. ¿Qué pasaría en un hipotiroidismo secundario? Bueno, pues ni la jefa trabaja ni la ejecutiva trabaja, por lo tanto, ambas están bajas. Y en el hipotiroidismo terciario lo mismo, como el director no funciona, pues la jefa y la ejecutiva también están bajas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Una historia clínica completa, la exploración física, la edad ósea que nos va a hablar de qué tanta maduración ha tenido ese paciente y nuestro perfil tiroideo con T4 y T3 de preferencia tanto libres como totales y el tratamiento, como vemos, pues dado que la glándula está siendo atacada por el sistema de defensa y no va a mejorar, pues es el tratamiento con levotiroxina de por vida.
En el caso de Sergio, el paciente recibió 100 microgramos al día de levotiroxina y 5 meses después ya pesaba 51 kilos, bajó 11 kilos, creció 6 centímetros en 5 meses y ya su perfil tiroideo se encontraba mucho mejor con una TSH de 3 y una T4 de 9. Saludemos a Sergio. Noten ustedes qué cambios. Si bien es cierto de que mejoró para el peso, pero claro, bueno, eso también tuvo mucho que ver su alimentación, pero es un chico que cambia por completo su semblante. Yo veo casi incluso aquí como que la luz de esperanza en sus pupilas, ¿no? Aquí estaba todo desesperanzado y aquí verdaderamente como que dice, bueno, me trataron bien. Vamos con el tercer caso, Alfonsina. Alfonsina tiene 13 años, 9 meses y su papá tuvo hipertiroidismo 10 años atrás. Fue manejado con yodo radiactivo y actualmente tiene hipotiroidismo y es manejado con levotiroxina. Alfonsina inició hace 2 meses con crecimiento de la glándula tiroides, empezó a decir que le molestaba pasar el bistec, los bocados, cansancio, nerviosismo e irritabilidad emocional. Esta es Alfonsina. Pesa 42 kilos, mide unos 58, su peso ideal son 54 kilos, le falta peso. Tenía una frecuencia cardíaca en ese momento de 123 latidos por minuto, 24 respiraciones por minuto, un exoftalmos grado 1 a 2 de la Asociación Americana de Tiroides, con bocio evidente de aproximadamente 4 veces el tamaño normal que debía tener para esa edad, pulso carotídeo saltón evidente, temblor, hipertermia distal y diaforesis palmar e hiperreflexia. Por lo tanto, esta paciente tiene hipertiroidismo. El hipertiroidismo es lo contrario del hipotiroidismo, hay una producción excesiva de hormonas tiroideas, pueden ser el 15% de todos los pacientes pediátricos que presentan alguna disfunción tiroidea y las causas más comunes son la enfermedad de Graves y el bocio tóxico difuso. Graves fue el primero en describir toda la tríada que conocemos de oftalmopatía, bocio y dermopatía. Cuando no se encuentra la tríada, decimos que es un bocio tóxico difuso. Puede decirse que es una enfermedad rara en la infancia, con 1 de cada 5,000 niños afectados. La incidencia anual puede ser desde 0.1 por 100,000 niños prepúberes hasta 3 por 100,000 en adolescentes, recordando que siempre el predominio es del sexo femenino. La enfermedad de Graves es más frecuente en algunos pacientes que tienen otras patologías autoinmunitarias. No es raro que a veces debute el paciente con diabetes tipo 1 y después haga enfermedad de Graves, o viceversa, que primero haga enfermedad de Graves y tenga después diabetes tipo 1 o alguna otra enfermedad autoinmunitaria. El bocio difuso generalmente, también puede haber algunos con bocio nodular, es un bocio blando y que puede dar alta vascularidad en el ultrasonido. La oftalmopatía infiltrativa, como vimos, el exoftalmos. La dermopatía, el mixedema pretibial, afortunadamente ya casi no se nota, ya casi no se ve por la oportunidad con la que se hace el diagnóstico. Y los datos de hipertiroidismo, como la piel caliente y húmeda, las palmas de las manos sudorosas, la retracción del párpado superior y el exoftalmos, adelgazamiento, nerviosismo y taquicardia. Junto con la exploración física, debemos de evaluar el perfil tiroideo, en donde vamos a encontrar que los niveles de tiroxina libre y también los de tiroxina total, obviamente, estarán elevados y la tirotropina estará suprimida, es decir, la hormona estimulante de tiroides. Alfonsina tenía este perfil tiroideo, T4 total de más de 24, T3 libre de 390 y la TSH por debajo de 0.001. Entonces, es un patrón clásico de hipertiroidismo. El tratamiento general que podemos iniciar como médicos pediatras es aliviar algunos de los síntomas, disminuir la actividad física, tener a la paciente en un reposo relativo, puede ir a clases pero no a educación física, que ocluya adecuadamente los ojos durante la noche, que use un antifaz para dormir. El propranolol, que es un cardioprotector de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día, y la prednisona, que inhibe la conversión periférica de T4 a T3 y disminuye la agresión inmunológica, y algunos lubricantes oftálmicos, pero todo esto es general. El tratamiento específico tendremos que darlo encaminado hacia la enfermedad de Graves, es decir, hacia el hipertiroidismo. Y aquí encontramos una tríada de tratamientos que vamos a analizar rápidamente. Los fármacos antitiroideos. Los fármacos antitiroideos pueden inhibir a la peroxidasa tiroidea y entonces el yoduro inorgánico no se puede convertir a yodo orgánico, de tal forma que se bloquea la síntesis de hormona tiroidea en los folículos. Las principales ventajas de estos, como el carbimazol o el metimazol frente al propiltiuracilo, es que se pueden administrar en una sola dosis y que la incidencia de efectos secundarios graves es menor. Sin embargo,
la Asociación Americana de Tiroides advierte de los efectos colaterales que pueden tener todos los fármacos antitiroideos. Desde problemas hepáticos con aumento de las enzimas hepáticas, leucopenia leve, rash, granulocitopenia, artritis, agranulocitosis, hepatitis que puede llegar a ser fulminante, por eso está ahorita proscrito el propiltiuracilo por la ATA, la hipotrominemia, la trombocitopenia, anemia aplásica, síndrome nefrótico y muerte. Si bien es cierto que es raro todo esto, debemos de recordar que existen estos efectos colaterales. No es válido que demos a un paciente con hipertiroidismo drogas antitiroideas de por vida. La aplicación de radioyodo actualmente es un tratamiento seguro, solamente debe utilizarse en la dosis adecuada para asegurar que el paciente tenga una ablación de la glándula tiroides, pero que no le llevemos hacia una propensión a tener cáncer de tiroides. Actualmente no se recomienda en menores de 5 años, después de los 5 años sí se puede dar, es un tratamiento seguro. Y el tratamiento con radioyodo, así como la cirugía, pues obviamente al quemar a la glándula tiroides, vamos a llevar al paciente a un hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo es mucho más fácil de tratar que el hipertiroidismo, como vieron, que progresa y que va causando mayor protrusión de los ojos, que va perdiendo el paciente calcio de los huesos, que va disminuyendo su densidad mineral ósea, que tiene que estar tomando cardioprotectores, en fin. Generalmente utilizamos el yodo 131, que es el que tiene una radiación beta citotóxica. La dosis recomendada es de 10 a 20 milicuries. Vamos a disminuir la presencia de tejido y disminuye el riesgo de neoplasia. Hasta un 90% de los pacientes con una sola administración puede llegar al hipotiroidismo y estaremos evaluando la función tiroidea para captar al paciente cuando tenga hipotiroidismo e iniciar la levotiroxina en dosis adecuada. La cirugía no se recomienda salvo cuando no se toleran medicamentos antitiroideos, cuando hay recidiva tras ellos, cuando hay una oftalmopatía, sobre todo si es severa, cuando hay bocio muy grande, multinodular o nódulos autónomos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento para el cual el paciente debe llegar a eutiroideo y las complicaciones que hay son muy, muy importantes, desde un hipoparatiroidismo que puede llegar a ser permanente, lesiones al nervio laríngeo recurrente, hematomas, hemorragias que puede tener el paciente en el posquirúrgico inmediato y todo ello hace que sea sumamente restringida la cirugía para el paciente pediátrico. Finalmente, bueno, pues les quiero hablar del otro gran tema que tenemos, que es la diabetes mellitus tipo 2. Esto pasó hace algunos años, no sé si lo recuerden. Un muchachito de 13 años con 120 kilos de peso murió en la vía pública por un infarto, acababa de regresar de sus vacaciones de Semana Santa y se encontraba en la Tapo y ahí se infartó. Y desafortunadamente es uno de los casos que continuamente se están acumulando porque tenemos una epidemia de diabetes causada por la obesidad. Sabemos que la historia natural es de que el niño mantiene su peso aproximadamente hasta los 6 años, cuando empieza la socialización, cuando empieza a comprar comida y es bombardeado por la publicidad con comida chatarra, para tener obesidad ya puberal propiamente, y ya después de los 15 años empieza a tener alteraciones desde ortopédicas, cardiovasculares y metabólicas. ¿Cuáles son las características que tenemos en nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Generalmente van a estar todos en el rango de obesidad, algunos pueden estar en sobrepeso, pero la obesidad definida como un índice de masa corporal por arriba de la percentila 95. Tienen un inicio en la pubertad, generalmente alrededor de los 11 a 14 años. Historia familiar de diabetes mellitus. Niveles elevados inicialmente de insulina y péptido C, si los midiéramos en una muestra basal, con marcadores de autoinmunidad negativos. Si tuvieran autoinmunidad, podríamos pensar en una diabetes mellitus tipo 1. Predomina en mujeres. Un dato clínico muy importante es el que casi todos los endocrinólogos competimos para ver quién tiene la diapositiva más aparatosa, es la acantosis nigricans, que yo creo que todos hemos visto desde en el Metrobús hasta en nuestros pacientes. Esta hipertrofia e hiperplasia del estrato córneo de la piel que se va dando por un exceso de insulina y que va causando una pigmentación en los pliegues de flexión, pueden ser en axilas, en el cuello, puede ser incluso llegar hasta el morro, hasta la región perioral y la frente, los pliegues tanto naturales como artificiales, como los pliegues inguinales o el pliegue del cinturón o el pliegue inframamario. Y todo ello nos habla solamente de que el paciente está teniendo resistencia a la insulina. ¿A quién debo de hacerle un estudio para saber si puede llegar a tener diabetes mellitus tipo 2?
aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares en primero o segundo grado, más signos de resistencia a la insulina. Puede haber cierto periodo de latencia y entonces puede ser que tengan solamente la obesidad, pero no tengan todavía alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Puedo yo empezar a monitorearlos con pruebas como la glucemia 2 horas poscarga de glucosa, y con eso puedo empezar a saber si mi paciente no solo está bien en la glucosa basal, sino retándolo con una cantidad de glucosa para ver la fase dinámica de la secreción de insulina del páncreas. Pacientes con antecedente familiar de diabetes mellitus tipo 2 en parientes de primero o segundo grado. El grupo etnorracial es muy importante, pues nosotros formamos parte de él. Y la edad de inicio para empezar el escrutinio se recomienda a partir de los 10 años o cuando el paciente tiene Tanner 2. Puede ser que ocurra a edades menores. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener un inicio de la pubertad más temprano. Y la frecuencia del rastreo debe ser cada 2 años, pero procurando haberle dado al paciente su pase al nutriólogo, una prescripción de actividad física adecuada. Estos son las cuatro formas de realizar un diagnóstico de diabetes mellitus. La primera, con una glucemia de ayuno repetida en 2 días no consecutivos. Si lo tengo por debajo de 100, es normal. Si lo tengo por arriba de 100, pero por debajo de 125, estamos hablando de una glucosa de ayuno alterada, que es un factor de riesgo para diabetes. Y si lo tengo por arriba de 126 en 2 determinaciones, eso es diagnóstico de diabetes mellitus. Si yo hago una prueba de carga oral de glucosa, le doy 75 gramos a mi paciente o le doy 1.75 gramos de glucosa por kilo sin rebasar los 75 gramos, si está por debajo de 140 a las 2 horas, es normal. Si está entre 140 y 199, diremos que tiene intolerancia metabólica a la glucosa, y si tiene por arriba de 200, el paciente tiene también diagnóstico de diabetes mellitus. Esta no se necesita repetir, esta ya es una sola vez. No darles desayuno, tiene que ser con 75 gramos de glucosa como está estandarizado. La hemoglobina glucosilada, por debajo de 5.6 es normal. Entre 5.7 y 6.4 se considera un factor de riesgo, y por arriba de 6.5 es diagnóstico de diabetes. Claro, aquí en México, por favor, conozcan su laboratorio, conozcan el control de calidad que maneja, porque todavía no podríamos recomendar que todos los laboratorios hagan esta hemoglobina glucosilada. Y finalmente, un cuadro clínico de poliuria, polidipsia, polifagia y una glucemia casual por arriba de 200, esto sobre todo en las salas de urgencia, en donde los pacientes pueden llegar con la molestia, con el malestar, y ustedes les toman una glucemia central y sale por arriba de 200, ya es suficiente para hacer diagnóstico de diabetes. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Bueno, el tratamiento inicial a veces se nos olvida. Es muy importante que recordemos que todo tiene que empezar con el cambio en el estilo de vida. El tratamiento no farmacológico implica una alimentación adecuada, no debe ser una alimentación restrictiva. Hay muchas nutriólogas que quieren quitarle por completo la fruta o el pan al paciente. Con que el paciente tenga las calorías y los nutrientes en la adecuada proporción para que tenga un crecimiento y desarrollo armónico es suficiente. La actividad física, también debemos de estar preparados para prescribir actividad física y no solo decirle a la mamá o al niño, haz ejercicio. Tenemos que saber qué es lo que queremos decir cuando decimos que haga ejercicio el paciente. Que tenga una vida más activa, que disminuya los videojuegos, el Pokémon Go y todas esas cosas, ¿no? Y desafortunadamente parece que es la piedra más difícil de mover en el tratamiento, porque a pesar de esto no parece dar resultados el tratamiento no farmacológico. Y esto lo vemos porque la obesidad continúa siendo un motivo de consulta en tercer nivel, y desafortunadamente muchos de los pacientes que nos llegan con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Y bueno, las guías para inicio del tratamiento farmacológico. No todos los fármacos han sido aprobados para la población pediátrica. Se están haciendo algunos estudios con algunos de ellos. Hoy por hoy tenemos como manejo principal la insulina. La insulina se utiliza en los casos de urgencia, principalmente cuando llega el paciente con un estado hiperosmolar no cetósico o con una franca cetoacidosis, que también las hacen. Pero recordemos que el potencial anabólico de la insulina le puede favorecer al paciente mayor ganancia de peso. Entonces, tenemos que irnos a la fisiopatología. Si el paciente tiene resistencia a la insulina, pues vamos a dar un fármaco que disminuya la resistencia a la insulina y que disminuya la producción hepática de glucosa y que aumente la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo
¿Como cuál? La metformina. La metformina está indicada en los estados prediabéticos, en las comorbilidades asociadas a diabetes mellitus, aunque no tenga el paciente diabetes mellitus como el síndrome de ovarios poliquísticos, y en la diabetes mellitus tipo 2. La dosis puede ir de 425 a 2.500 miligramos al día. Que el paciente baja de peso con la metformina es innegable, sin embargo no está diseñada para eso, está diseñada para mejorar la sensibilidad a la insulina y por lo tanto el paciente debe de tener también su tratamiento no farmacológico que vimos en la diapositiva previa. Debemos de enseñar al padre, a la madre y a los niños a llevar una alimentación sana. Podemos utilizar desde la pirámide del buen comer hasta el sistema mexicano de alimentos equivalentes de una forma didáctica, de una forma simplificada, para que sepan que está el grupo de la leche, el grupo de la carne, el grupo de la fruta, el grupo de la verdura, el grupo de los cereales, el grupo de las grasas, y con ellos tratar de darle o un sistema de raciones o por lo menos brindarle una orientación para que sepa cuáles son los alimentos que le pueden hacer más daño, como aceites, grasas y caramelos, y cuáles son los que puede incluir con mayor abundancia en su alimentación, como son los productos naturales como verduras y frutas y los cereales integrales y de preferencia no procesados. Las harinas refinadas no entran aquí, ni los cereales de caja. A veces tiene más fibra el Special K en la caja que en el cereal. Obviamente también hablarle de las bondades del ejercicio. El ejercicio per se ayuda a incrementar la masa muscular, que es un tejido glucoeficaz, que es un tejido metabólicamente eficaz, disminuir el tejido graso, que es un tejido insulino resistente, y ayuda también a la función cardiopulmonar. Entonces, volver a la actividad física, volver a lo que tal vez alguna vez conocieron ustedes cuando eran niños, de salir a jugar, y bueno, pues ojalá que las condiciones sociopolíticas nos ayudaran a eso. Finalmente, ¿qué es lo que buscamos para nuestro paciente? Que él pueda ser libre con nosotros solamente supervisándolo atrás. Y con esto, bueno, pues me quiero despedir.